Se han convocado y celebrado hoy manifestaciones masivas en toda España a raíz de la aprobación, todavía no, pero sí el acuerdo de investidura que incluye la famosa y la dichosa amnistía, que no viene sola, viene con mucho más. Hace solo unos días, estando aquí mismo, se hacía un a la contra en el que os comentaba los problemas de esas manifestaciones o algunos problemas que se habían presentado en la sede del PSOE en Ferraz y en otros lugares de España, pero sobre todo en la de Ferraz. Bien, todo eso fue la semana pasada, el asunto se aceleró a partir del jueves. El jueves ya la cosa pareció volverse loca. Yo la verdad no he podido ir a ninguna manifestación, ni en Ferraz ni en ningún otro sitio, pues porque no estoy en España, como podéis ver, ¿no? Estoy un poco lejos y un poquito congelado. Hace aquí unos fríos y unas oscuridades tremendas. Bueno, la semana que viene me vuelvo, así que se acaba mi calvario. Mi calvario térmico, porque en todo lo demás estoy muy a gusto, pero claro, sabéis aquí los inviernos del norte de Europa como son, ¿no? Porque luego nos quejemos en Madrid. Voy a llegar allí como el que llega a Canarias desde Madrid, más o menos. Hoy he visto además que me he tenido que comprar un gorro, no sé qué os parecerá, pero estaba ya el otro gorrillo, el que utilizo en Madrid, ese negro. Bueno, de la boinilla esa que me regaló Mónica, es que esa ni me da calor directamente. Eso está como si fuese desnudo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que he podido ver imágenes a lo largo del día de la que se ha armado, bien gorda por cierto, en Madrid, y no solo en Madrid, sino también en otras ciudades, incluyendo por supuesto Barcelona. Y sinceramente os lo digo, no me esperaba una reacción semejante, porque bueno, en España estamos bastante adormilados con todo lo que tiene que ver con Pedro Sánchez. Hemos estado durante muchísimo tiempo. Así que encontrarme una reacción de este calibre me ha sorprendido para bien porque no la esperaba, sinceramente. Pero bueno, todo esto no es casual. Esto ya viene calentándose el tema desde hace bastantes días y todo viene por las concesiones, muy humillantes, por cierto, no solo para el Estado, que por supuesto, bueno, el Estado lo desnaturaliza de tal manera que lo convierte en algo irreconocible, el Estado español quiero decir, sino también para los ciudadanos, ¿no? Las que le ha hecho en dos tandas, primero a Carles Puigdemont y luego al Partido Nacionalista Vasco, aunque las del segundo son de una naturaleza algo menor, pero claro, llegó una detrás de la otra y ya sabéis, ¿no? En fin, cuando llueve sobre mojado. Bueno, pues lo que pidieron los independentistas catalanes se les ha concedido en su práctica totalidad, y esto ha ocasionado, pues antes incluso de que se llegase al acuerdo, no olvidéis que las manifestaciones de las que os hablaba hace unos días todavía no se había llegado a este acuerdo. Esas manifestaciones se hicieron como presión para que nunca se llegase a ese acuerdo. Es decir, que Pedro Sánchez se lo pensase dos veces, cosa que no ha sucedido. Bueno, igual se lo ha pensado dos y 200, ¿no? Pero al final que se lo haya pensado no ha servido realmente para nada. Lo que quiere es continuar en el poder y en eso va a continuar, porque estos acuerdos se van a materializar en que la sesión de investidura, que se celebrará la semana que viene, pues los independentistas catalanes, esos 7 votos de Junts per Catalunya, más los votos de Esquerra Republicana, los del PNV, en fin, los nacionalistas de todo pelaje, voten a favor de Pedro Sánchez, que es lo que él necesita, porque realmente, desde el punto de vista parlamentario, Pedro Sánchez es muy débil. Yo os decía el otro día, incluso en el directo que hice en el canal de Big One, que andan diciendo que esto es lo que han querido los españoles, que las urnas, que el dictamen de las urnas, de tal. No, a ver, vamos a centrarnos. Pedro Sánchez perdió las pasadas elecciones y las perdió de una manera suficientemente sólida como para que la vea cualquiera. No hubo un empate ni nada que se le parezca. Lo que tenemos es un partido, que es el socialista, con 16 escaños menos. Pero en fin, ya sabéis, lo nuestro es una monarquía parlamentaria y al final cuenta, o gobierno, mejor dicho, quien tiene el favor de la Cámara. Y es lo que ha buscado, el favor de la Cámara, haciendo todo tipo de concesiones, entre ellas estas que creo que a estas alturas todos ya conocemos. En fin, la principal y la que en principio parecía más grave, era la de la amnistía de los líderes del proceso, que no va a ser una simple amnistía de los líderes del proceso, sino una amnistía total, todo. Entonces, podríamos decir así de manera general, que todo el que se declare independentista
y que haya sido juzgado casi por cualquier cosa en los últimos años, puede sin ningún problema solicitar la amnistía. No sé hasta qué punto llegará esto, pero en principio el espíritu de ese acuerdo es un acuerdo muy cortito, de un par de páginas, en el que falta todavía mucho por concretar, pero vamos, que un tipo, qué sé yo, que como sucedió, que atacase a la policía, como pasó en Barcelona, recordémoslo, que a uno de los policías le abrieron la cabeza, recuerdo, en aquellas manifestaciones de Barcelona, que haya hecho casi cualquier cosa, malversación de fondos, delitos graves, vamos, en una palabra, cualquiera de ellos, solo por el mero hecho de decirse independentista, podrá ser amnistiado. Bien, esto es grave, pero más grave, y en esto yo creo que ha insistido mucha gente, es el tema este del lawfare, ¿no? Es decir, esto del lawfare es algo que no se entiende muy bien, es una cosa tomada del inglés, ¿no? Lawfare, como warfare, ¿no? O así como el hacer la guerra, pues el hacer la ley. Esto es un término nacido seguramente en Estados Unidos y que nosotros lo hemos importado de Estados Unidos. Lo importó Podemos, creo yo, fue la primera vez que yo oí ese término hace unos años, fue de la boca de algún líder de Podemos, quizá Pablo Iglesias o Pablo Echenique, no lo sé. Y esto es algo así como, o viene a significar, no sé si lo ha recogido siquiera la Real Academia, pero significa algo así como que los tribunales de una jurisdicción dada prevarican de manera sistemática. Es decir, sabéis, la prevaricación tenemos todos claro lo que es, porque esta sí es una palabra perfectamente recogida en el diccionario. Es decir, que persiguen políticamente, o judicialmente mejor dicho, por motivos políticos de forma rutinaria, a rivales del gobierno. Pues caray, eso sí que es grave, ¿no? Porque, claro, si lo encapsulamos todo en lo del lawfare, pues queda como una cosa moderna, que se lo acaban de inventar, ¿no?, para la ocasión. Cuando hablan del lawfare en este caso, lo que están diciendo es que el Partido Popular o el Partido Socialista, el Estado en general, de manera más genérica, ha estado utilizando el lawfare contra los independentistas, es decir, ha estado prevaricando, en una palabra. Lo peor que se le puede acusar a un juez es prevaricador, es decir, es tomar decisiones injustas o dictar sentencias injustas a sabiendas de que son injustas. Es decir, un juez se puede equivocar, no deja de ser humano como cualquiera de nosotros, pero claro, si se equivoca es porque se equivoca, caray, no porque se ha equivocado, porque ha sido un error, pero él, por supuesto, cuando lo cometió no era consciente de que estaba cometiéndolo. Pues como cuando los errores médicos, ¿no? Si un médico se equivoca, pues él, por supuesto, no sabe que se está equivocando, que luego la consecuencia pueda ser fatal, pero no es consciente de la gravedad de su error. En este caso, lo que están diciendo, en así a grandes rasgos, es que no solo son conscientes de la gravedad de su error, sino que lo hacen a propósito. Esto es de una gravedad extrema, porque pone en solfa todo el sistema judicial español. Es decir, viene a decir que los jueces en España prevarican por sistema, por motivos políticos. Además, lo que abre la espita, es decir, la puerta, ¿no?, la llave de paso, a que casi cualquiera, ya sea independentista catalán o incluso independentista vasco, venga con el cuento de que no, es que a mí se me ha hecho el lawfare. Es decir, como por supuesto soy inocente, es cierto, me condenaron y me hicieron tal o cual, pero yo soy inocente por completo. Y eso significa que me voy a acoger a esta amnistía que tan gentilmente han aprobado el PSOE con Junts per Catalunya y que sería aplicable de primeras a cualquier cosa de estas. Esto tiene unas consecuencias pero letales, porque aparte de la injusticia per se, ¿no?, de amnistiar a alguien basándose en que la sentencia que le condena o que le condenó en el pasado es una sentencia injusta porque el juez es un prevaricador por sistema, además. Esto abriría la puerta a que veamos cómo, qué sé yo, casi cualquiera pueden ir a por el juez del procés, ¿no?, sin ningún problema, al que les juzgó. O sea, no, es que todo estuvo mal. Entonces lo que queremos es que dé con sus huesos en la cárcel, vamos.
No sé si me entendéis la gravedad del tema. Tened en cuenta que el proceso se juzgó, pero se juzgó con todas las garantías exigibles en un Estado de Derecho, que son las garantías que hay en España, judiciales. Y además así se pudo ver y cualquier persona del extranjero lo sabía, que en ningún momento se vulneraron sus derechos, se les juzgó con la ley española, obviamente, no con la ley de Zimbabue, como es lógico. Una ley que, por cierto, para este tipo de comportamientos como el de los líderes del proceso resultó ser muy garantista. Es más, apenas 3 años después les indultaron. Luego, bueno, como veis aquí, ya sabéis, por el carril bici se meten las motos. Esto de en todas partes cuecen habas y en algunos sitios a calderadas, pues aquí es a calderadas. Se te ocurre hacer eso en España, de meterte con la moto por un carril bici y te meten en la cárcel bajo 7 llaves, y con razón además, pero bueno. Entonces, estas son las consecuencias que tendría esto. Es normal que los jueces estén preocupados, y además están preocupados todos, sin excepción. Están preocupados los jueces que son más de izquierdas, los que son más de derechas, los que son de centro. Como os decía el otro día, los medio pensionistas. Si yo fuese juez, me sentiría francamente amenazado, pero muy seriamente. Diría, bueno, ¿realmente yo con qué garantía ahora mismo juzgo a nadie? Es decir, si sé que van a tirar de esto, si el poder, en este caso el legislativo y el ejecutivo, se han arrogado la capacidad de poder meterse en mis sentencias arguyendo que son lawfare, es decir, que son prevaricaciones, en una palabra, por motivos políticos, a pesar de que no haya que poner ninguna prueba encima, ¿no? Es que, mira, prevaricó por esto. No. Simplemente creemos que prevaricó porque es que nos perjudicó. Es decir, si en el juicio del proceso les hubieran soltado, hubieran dicho fenomenal, entonces no hubieran prevaricado. Lo del lawfare es, o el juez me da la razón, o está prevaricando. Es ser tremendamente aprovechado en este caso, ¿no? Es bien, yo estoy dispuesto a que me juzguen, pero siempre y cuando el juicio me salga bien, ¿no? Así que a partir de aquí ya todas las concesiones van a ser una tras otra, ¿no? La concesión principal, de cualquier manera, es, yo creo que por encima incluso del lawfare, de la prevaricación generalizada y falsa de los jueces españoles, la principal, porque es algo mucho más de fondo, es subirse, que es lo que ha hecho el PSOE, subirse al carro constituyente. Es decir, al abrir un proceso constituyente sin declararlo como tal y con 121 escaños en las Cortes. En España, por supuesto que se puede abrir un periodo constituyente, la Constitución lo contempla. Existe el modo de reformarla, incluso de acabar con ella o de reformarla de tal manera que salga de todo ese proceso una Constitución completamente distinta, una nueva Constitución. Pero no, estos se han metido en un proceso, nos han metido a todos en un proceso constituyente sin declararlo como tal. Y todo esto como paso previo a algo que es abiertamente inconstitucional, como es un referéndum de autodeterminación, que en principio sería para Cataluña, pero claro, que no dice que también se subiesen a ese carro el País Vasco, en Galicia, no lo sé, o en La Rioja incluso. Es decir, que todo está muy bien, pero es ilegal. Y de lo que se trata es de que cuando se va de una ley, para cambiarla se tiene que ir mediante otra ley. Así es como hacen en los países civilizados. Lo suyo sería reformar la Constitución en algunos puntos, yo soy el primer partidario de ello, pero siguiendo el procedimiento habilitado al efecto. Creo que ya cualquier persona que conozca la Constitución sabe cuál es. Dice, no, es difícil. Sí, claro que es difícil, pero es que hay que ponerlo un poquito difícil para que no te vengan aventureros que te desmonten esto de un día para otro, ¿no? Con mayorías minúsculas. Bueno, en el caso de Pedro Sánchez vemos que es un aventurero que no le ha importado saltársela, ¿no? De hecho, en las últimas elecciones, si nos fijamos, podemos decir ya, pero los socialistas lo que querían era esto y vienen diciéndolo desde hace tiempo. Y si no lo han hecho es porque, bueno, pues no han podido, pero ahora pueden. Pero ya todo lo habían prometido. Pero es que no es verdad. Es que en las últimas elecciones, desde el 23 de julio, nada de lo que ha concedido Pedro Sánchez en noviembre, no ya se prometió, ni siquiera se insinuó. Esto es lo más grave de todo. Ni siquiera se insinuó. Vamos, yo estoy convencido que si por cualquier circunstancia hubieran incluido esta como posibilidad, posibilidad de trabajo, estoy convencido que no sacan los votos que sacaron, no tendrían 121 escaños. No sabemos cuánto, pero vamos. De hecho, el centro de aquella campaña
La campaña de julio tan cerca, tan lejos no queda, está cerquita en el tiempo, no en la temperatura, pero sí en el tiempo. Acordaos que buenos días de calor hacía en torno a las elecciones. Vale, es cierto, no hace tanto calor en Madrid, pero no hace tanto frío en Madrid, pero bueno, hace frío. En aquel momento la idea fuerza del Partido Socialista era frenar a la ultraderecha. Y ya cabía cualquier cosa a la ultraderecha. En el fascismo de los mercados cabía todo. Todo básicamente es todo el que nos lleve de la contraria, por lo que sea, es ultraderecha y por lo tanto tenemos la obligación moral de frenarla. A pesar de todo, una amenaza tan gruesa, ¿no? Estamos frenando poco menos que al nazismo. No consiguieron ni ganar las elecciones, se quedaron segundos, pero bueno, sí lo suficiente como para poder gobernar o tener la opción de gobernar, pero claro, haciendo auténticas virguerías, equilibrismos sobre un alambre, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber el resultado de esas elecciones si esto lo hubiésemos sabido en julio, es decir, si pudiésemos viajar al pasado y advertirnos a nuestros yoes de julio de 2023, de este mismo año, de lo que iba a aprobar este gobierno en el mes de noviembre, lo que iba a acordar, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, ha escogido como aliados a quien ha escogido como aliados, simplemente. A unos tipos que dieron un golpe de Estado hace 6 años, algo más de 6 años, y que se encontraban algunos de ellos, como el caso de Carles Puigdemont, huidos de la justicia. Incluso algunos son tan radicales, tipo Ponsatí, que ni siquiera les ha parecido bien, ¿no? Y han dicho, pero ¿cómo es posible ponernos de acuerdo con estos? Pero bueno, creo que a Clara Ponsatí ya no la escucha prácticamente nadie. Es decir, que ha pactado con delincuentes, que más que son delincuentes convictos, o delincuentes confesos. El caso de Puigdemont todavía no se ha juzgado, pero es un delincuente confeso, y que además de eso, y lo que es más grave todavía, es que han manifestado una y otra vez, y lo siguen haciendo, su intención de reincidir. Entonces, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible. No es que digan, mire, hemos hablado con esta gente porque hemos pensado que si nos sentábamos con ellos igual les convencíamos de que acepten la Constitución del 78, de que se olviden de la independencia, de que todo aquello fue un mal sueño, y solo hay que darles esto, esto y esto. Va a ser muy duro, como por ejemplo el caso de la amnistía. Igual tenemos que, pues no lo sé, forzar un poco la ley. Estaría mal, sin duda, pero a cambio lo que vamos a ganar es esto. Junts per Catalunya se convierte en un partido autonomista. Y Esquerra también. Y ya enterramos esto para los restos. Fuera. Esto es la especie que está difundiendo la Àngels Barceló y toda la prensa iba a decir de izquierda, toda la prensa afina a Pedro Sánchez. Es eso lo que están diciendo. No, es que esto ya por fin se acaba. No, no se va a acabar. Sí, ya lo han pedido. Han dicho que esto es el principio, que es el aperitivo, que después vendrá el primer plato y el segundo, y el postre, y hay que poner pan también, y una ensaladita al lado, y el café, la copa, el puro, es decir, lo que haga falta, ¿no? El resultado es que al convertir la amnistía en una medida anticonstitucional, que es una medida anticonstitucional abiertamente, por más que luego venga Cándido Conde Pumpido y diga, no, esto es constitucional porque lo digo yo, que supongo que será así, me daría una sorpresa si no fuese así, en una concesión para seguir en el poder, porque al final es eso, voy a darle una patada a la Constitución para seguir en el poder, no sabemos durante cuánto tiempo, a lo mejor son 2 noches, a lo mejor son 2 meses, o a lo mejor son 2 años, lo que ha generado es un sentimiento de injusticia. Yo lo tengo, por lo menos, y me da la impresión que, como yo, muchísimos de vosotros y muchos españoles los tienen también, ¿no? Y esto ha polarizado a toda la sociedad. Pero claro, este pacto va a provocar más consecuencias, no solo esta, para la estabilidad territorial del país, la estabilidad económica, por supuesto, eso lo vamos a ver, no tardaremos mucho. El dinero ya sabéis que huye de los problemas, como es normal, y también para la estabilidad jurídica. En fin, no hay más que ver lo que os comentaba de la reacción de los jueces, ¿no? Por cierto, con toda la razón del mundo, ¿no? El caso del lawfare es, yo creo que el más claro, el que ha generado más inquietud y, en fin, que tiene a los jueces, no sé si en pie de guerra, pero realmente alarmados, porque muchos de ellos se pueden encontrar a su vez ante un tribunal político, simplemente porque se limitaron a aplicar la ley. La función del juez no es crear las leyes, es aplicar las leyes. Son inamovibles y actúan de manera independiente y solo con arreglo a la ley, nada más. Es decir, si tú has entrado en una guardería y has matado 40 niños con una AK-47, seguramente te merezcas lo peor, pasar en tu vida entre rejas, o peor aún que te
que te guillotinen incluso. Pero un juez no puede dictar eso en España, por lo menos, porque no está contemplado en la ley, en este caso la pena de muerte. Pues bien, lo que hicieron fue ajustarse a la ley con todas las garantías y con todos los procedimientos, ¿no? Luego tenemos las concesiones económicas, que también las hay unas cuantas, y que no dejan de ser curiosas, porque son concesiones económicas, dicen que esto va a ser que España se merece un gobierno progresista. Bueno, lo que va a tener es un gobierno procesista más que progresista, es decir, completamente procesista, porque las concesiones son algunas fascinantes, incompatibles con... Ojo, yo no soy de izquierdas, pero si lo fuese me sentiría ligeramente molesto, de verdad os lo digo. ¿Cómo? Que le van a perdonarle la deuda. Claro, perdonar no se perdona nada, no es que esa deuda, una parte de la deuda, 15.000 millones concretamente, más creo que son 1.000 y pico millones de intereses. Se la van a perdonar, ya está, o lo va a borrar. No, eso significa que lo paga otro, que la mutualiza. Claro, con esto podría suceder que la paguemos todos. No podría, va a suceder que la paguemos entre todos, ¿no? Luego, por otro lado, el hecho mismo de que un partido tan estatista y que se dice estatista y que habla tanto del Estado y el Estado para arriba, para abajo, lo importante que es, y por eso subimos los impuestos y por eso tenemos a los autónomos de España pagando el quíntuple o el sextuple de lo que pagan los autónomos aquí en Inglaterra, pues todo eso lo hacemos porque creemos en el Estado y que el Estado debe de estar ahí, ya sabéis, para la justicia social, igualar y no sé qué. No podemos debilitar el Estado. Bueno, pues han dejado el Estado en el esqueleto, completamente, por no hablar de que han favorecido claramente, en este caso, los intereses de un partido que es abiertamente de derechas, en el peor sentido del término para ellos. Es decir, Junts per Catalunya, quitando sus delirios nacionalistas y tal, y ya sabéis, identitarios, luego si uno mira el programa económico dice, bueno, pues esto es un partido más bien de centro-derecha, no muy diferente a lo que es el Partido Popular. Incluso en algunos aspectos podría tener relación, en el programa económico quiero decir, con Vox. Pues nada, les han dado en el rodal del gusto con eso. Si yo fuese, ya digo, si yo fuese de izquierdas, me sentiría un poco ofendido, no sé. O sea, que estáis favoreciendo a estos por razones, es decir, contra la ultraderecha, pero luego, tened en cuenta que para ellos ultraderecha es cualquier cosa, pero luego a la ultraderecha catalana, si es una ultraderecha con señera, entonces bien, ¿no? Claro, si lleva la roja igualda, mal. Si yo fuese votante del PSOE, no digamos más de izquierda, más sumarita o podemita, pues me sentiría mal. Diría, no iba de esto. El tema es que podría suceder, y esto va a suceder de nuevo, digo el podría de manera retórica, pues que un extremeño con una renta per cápita notablemente inferior a la de un catalán termine sufragando parte de la sanidad catalana. Porque ese dinero, evidentemente, bueno, la sanidad o la TV3, es decir, de servicios en Cataluña, un extremeño estoy hablando. Para que veáis que no saco el caso del madrileño, sí, un extremeño, o un castellano manchego, ¿no? Un andaluz. Bueno, el resultado es ese, ya lo podremos ver. Y llama la atención que tengamos a tantos defensores supuestamente progresistas de este pacto, diciendo que es, que es casi necesario, ¿no? Que amenazan tanto de la llegada de la ultraderecha, del problema del liberalismo y del farcismo de los mercados y de la insolidaridad y de todas estas movidas y de los youtubers que se marchan a Andorra. ¡Ay, insolidarios! Tal, no hay derecho. ¿Queréis acabar con el Estado? Y luego resulta que los que están acabando con el Estado son sus propios políticos, los mismos a los que ellos votan. Pero en fin, lo que consuma esto es la estrategia independentista que todos conocíamos, que esta que consiste en ir dando pasos hacia la independencia, visto que de golpe no le salió bien, pues ir dando pasos, de facto, ya después de esto, cuando esto se apruebe, concretamente el País Vasco y Cataluña van a ser independientes de facto en muchos aspectos. Así que esto lo más probable es que vamos a tratar de meternos en la mente de un votante de Junts o incluso de Esquerra, ¿no? Es decir, en su imaginario. ¿Cómo lo verán? Pensadlo, ¿cómo lo verán? Dirán, bueno, esto vale. Al final, bueno, nos cae mal Pedro Sánchez porque es un españolazo, un ñordo, ya lo sabéis y tal, pero a cambio pues se ha venido más o menos a razones. Ha dicho, vale, entiendo que estos tenían razón y que les tratamos mal y el lawfare y había prevaricación sistemática, por fin, el Estado español, ¿no?
los ñordos se han dado cuenta, menos mal que hay algún ñordo mejor que otro, ¿no? Bien, esto lo van a ver como, pues como, no sé, un requisito indispensable, lo de la autodeterminación y todo lo que venga, las concesiones como algo indispensable para que Sánchez siga en el poder. Vamos, que esto no viene solo, que esto es el principio, como os he dicho antes, el aperitivo. Y todo por un interés exclusivamente personal de un tipo, nada más. Es lo más fascinante, que acepta convertirse en primer ministro de un Estado cuyos socios quieren que desaparezca ese mismo Estado. Y que desaparezcan por completo. Son tantas las cosas absurdas en todo esto que uno, por más vueltas que le intento dar, no lo termino de entender del todo. No sé, quizá yo es que soy demasiado racional y procuro buscarle razones a las cosas, y encuentro sinceramente más razones en los independentistas, un pensamiento más estratégico y racional en los independentistas que en el PSOE. Porque lo único que ha hecho este tipo es impugnar sus propias promesas electorales, meter un problema a su propio Estado, hacer que sus votantes más de izquierdas se puedan sentir ofendidos, porque especialmente los de ciertas regiones como Extremadura o Castilla-La Mancha se puedan sentir ofendidos por un trato de favor tan descarado. Todo además con la complicidad de la izquierda más ultramontana, más radical y trasnochada de Europa, que es la que tenemos en España. Ya sabéis, esa izquierda pues acaudillada por Yolanda Díaz y con Pablo Iglesias poniendo la banda sonora desde el Canal Red. Así que bueno, ya sabéis que yo suelo ser positivo y optimista, siempre, pero esta vez me cuesta, os lo digo sinceramente. Quizás el mal tiempo que hace aquí, si estuviese en mi Madrid con ese solazo que había hoy, pues la cosa sería distinta. Pero me cuesta mirar el futuro, por lo menos el inmediato, con optimismo. Nos queda, eso sí, esto ya está hecho, lo comentaba el otro día en el directo de Big One, esto ya está hecho. Pretender que se vaya hacia atrás es no entender cómo funciona esto. No, esto ya no se para, esto va donde va, y a partir de aquí, pues, tratar de que no vaya más lejos, simplemente. Sé que puede parecer difícil, que igual no sirve para nada, es una posibilidad. Pero bueno, eso no significa que no debamos intentarlo. Hoy se ha hecho una actividad a nivel nacional muy interesante, y es que ha salido un montón de gente, no sé cuánta. No voy a entrar, como diría, que en la guerra de cifras, pero sé que eran muchos. Yo viendo las fotografías, la pena es que no estaba allí. Pero claro, cuando salí el otro día no pensé que se iba a armar esta semana en Madrid la que se ha armado. Si lo llego a saber me hubiera quedado, claro. Como os podéis imaginar, el tema, que era muchísima gente, por lo que he visto, Puerta del Sol, la calle de Alcalá, por todas partes, vamos, subía hasta los bulevares, era un montón de gente, y me consta que en otras partes de España también ha ido mucha gente. Esto, bueno, es un indicador de que hay indignación, ¿no? Al gobierno le va a dar igual, pero si estas manifestaciones se mantienen siempre de manera serena, tranquila, cuando tienes la razón no necesitas recurrir a la violencia. Solo los que no tienen la razón recurren a la violencia, como los del Procés. Recordad, en octubre de 2019, cuando la sentencia del Procés, ¿qué es lo que hicieron? Quemar Barcelona. Nosotros no tenemos que quemar Barcelona, ni Madrid. La razón y la Constitución nos acompañan, es decir, están de nuestro lado. Pero si esto se hace, yo suelto la idea, desde aquí, desde estas oscuridades, suelto la idea de hacerlo todos los domingos, por ejemplo. Ya para el domingo estoy allí, de vuelta, así que ya sí podré acercarme a dar un volteo. Pero que esto se hace todos los domingos, imaginémonoslo. Y así un domingo tras otro. Ya sé que es difícil, pero bueno, y que además viene el invierno, y que hace frío, pero que se haga, y en toda España. Que al final el gobierno, igual le estaríamos echando una mano incluso, que se sienta autorizado para no seguir cediendo. Pero claro, en el momento en que deje de ceder, se va al garete, es decir, deja de gobernar. Simplemente no hay presupuestos, no hay nada. No lo sé, el panorama que se abre es complicado, y eso lo tenemos que asumir. No era nuestro deseo, desde luego no el mío. Yo preferiría vivir en un país aburrido,
Iba a decir como este, pero este aburrido no tiene nada. Aquí tienen sus propias historias, como bien sabéis, y han cometido sus errores. Se trata de que una vez has cometido uno no sigas perseverando en el error, cosa que se hace a menudo, ¿no? Pues bien, queridos, desde aquí, para que veáis qué oscuridades tengo que padecer a esta hora, bueno, se me acaban 2 días, la oscuridad. Desde aquí me despido de todos vosotros, y ahora sí que sí, ahora ya le doy la vuelta a esto. Me despido de todos vosotros, hasta el próximo A la Contra.